Ella tenía 2 años, era muy pequeña, fue corriendo a lo de mi hermano y tropezó, y cuando tropezó atinó a agarrarse de algo, lo primero que había ahí, y lo primero que agarró fue el sartén que estaba arriba de una garrafa, lo cual hoy la vemos muy bien, pero en ese momento le ocasionó muchísimo. Ella estuvo 15 días sin reaccionar, estuvo muy mal. Ella pasó como 5 meses más o menos en Úniker, en el Pereira Rosell, en el 5.º piso. Estuvo ahí muy grave, después se fue recuperando de a poquito y ahora la pueden ver. Yo me siento bien, ¿no? Que tenga cuidado porque le puede pasar lo mismo que yo. A otra mano me hace así en los brazos y así, y me mira que me dan la pomada. Yo les recomiendo a todas las mamás que tengan mucha precaución con los niños, el tema de los sartenes, las ollas, el termo con el mate, esas cosas son muy peligrosas para los niños y la mayoría de los peligros están en los hogares. Tienen que tener muchísimo cuidado porque ellos son criaturas y nosotros a veces decimos, son traviesos, pero tenemos que tener mucho más cuidado nosotros que somos personas grandes. Y uno se queda con esas sonrisas hermosas, pero bueno, por lo que tuvo que pasar, ese amor de chiquita y su familia que nos contaban esta historia que lamentablemente se repite en época de fiestas, en época de vacaciones, con una cantidad de riesgos que crecen con respecto a quemaduras. Es por eso que nuestra próxima invitada es Beatriz Manaro, directora del Centro de Quemados del Hospital Pereira de Rosell, que ya tradicionalmente está haciendo esta campaña anualmente y que ha logrado buenos resultados, pero ojalá se diera el imposible de llegar a cero. Beatriz, exacto. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes porque es la 9ª campaña que hemos logrado realmente una concientización. Los padres a esta época, hasta ellos dicen qué raro que no salió la campaña, o sea, ellos mismos la están pidiendo y da resultado. Yo creo que yo he venido durante 9 años y creo que era más importante ahora tener la imagen y la palabra de los protagonistas, lamentablemente. Los protagonistas lo que te pueden contar, cómo lo ven, cómo evolucionan, y así es más posible que uno lo comprenda. También está el testimonio de Alfonsina Maldonado, que lo vemos de otro ángulo. También, o sea, cuando alguien que llega a los 30 y pico de años y te hace todo el proceso de que se quemó de niño, lo que es enfrentar la vida, el trabajo, la parte social, la parte afectiva, todo el problema que tiene. Entonces, creemos que esto es una manera de concientizar, como también las otras fundaciones como la Pelufo Higgins, de ver la persona en sí mismo y ver la problemática, ¿no? Hay una mayor concientización social y decías, está dando resultado esta campaña. ¿Se puede hacer una cuantificación? ¿Tienen números de los descensos de los casos? Del año pasado sí. O sea, nosotros, sobre todo nos basábamos en lo que eran los fuegos artificiales, pero creemos que habría que ampliar. O sea, los fuegos artificiales son un hito de aumento en esta época del año, porque empiezan las quemaduras por la quemadura por el fuego en sí mismo y las lesiones por la pólvora, que es el fuego artificial, ¿no? Entonces son las dos lesiones. Uno es la lesión y otro es la quemadura, que estos son los fuegos artificiales. Lo que siempre decimos, los niños no pueden utilizarlo, tiene que ser por personas adultas responsables, ¿no? Tratar de evitarlos en lo posible. Siempre es pólvora, la pólvora causa lesiones. La lesión es eso, o sea, también incendios, si tenés una casa precaria se prende fuego, si es rastrero te puede lastimar. Pero creemos que aparte de eso, la época de verano, todas estas cosas que está contando Morena y la mamá, de los cuidados que hay que tener, porque el 80% de las quemaduras son, como se dijo ahí, en el hogar. Dentro de ese 80% son en niños menores de 5 años y dentro de ese otro 80% es por agua caliente. Agua caliente que por lo general es del mate. Exactamente, el termo y el mate son los causantes, o sea, número 1. Después viene la jarra, ¿no? Y después vienen los otros, o sea que ese es el elemento que hay que atacar. Después viene, ahora por la época, lo que es la parte del sol, la exposición solar, que todos sabemos, el horario en el que no hay que ir a la playa, o sea, los niños, ¿no? O sea, entre las 9:30, 10 hasta las 3:30, 4 de la tarde, los protectores, como las ropas que hay ahora con filtros, las pantallas solares que hay que colocarlas asiduamente a lo largo del tiempo de playa, ¿no? Los sombreros, los lentes, ¿no? Los cuidados, ahora empieza la época de camping. Todos salimos afuera, hacemos brasas, bueno, cuidar que las brasas se apaguen de manera correcta porque los niños pasan corriendo, se prepara comida afuera de olla, tener cuidado con las ollas porque los niños vienen y las empujan
se les cae o caen adentro de ellas cuando son pequeños. O sea, bueno, eso es un buen dato, que la comida quema más que el agua caliente. Porque el agua pasó, la comida se calentó y quema, o sea, mantiene la quemadura más tiempo. Otro dato que me impactó es de bebés internados por quemaduras de sol. Sí, nosotros tuvimos hace 3 años, creo, sí, ahora 3 años aproximadamente, una niña que tenía 3 meses, que la llevaron a una playa del cerro, me acuerdo perfecto, que tuvo una quemadura importante solar. Supuestamente estaban debajo de un árbol, ¿no? Pero bueno, los rayos pasan y si no tiene protección solar, lo mismo. Y la niña estuvo internada prácticamente 15 días por quemadura de 2º grado superficial. Pero de toda la superficie corporal en un niño es mucho, porque está relacionado a la quemadura al tamaño. Claro. Por eso las quemaduras de un termo en una persona adulta es un área del cuerpo y en un niño es casi todo el cuerpo. Claro. Imagino que dependerá obviamente de qué tipo de quemaduras, pero ¿cuáles son las primeras medidas que en casa podemos tomar cuando se da un episodio? Mira, la primera medida es el agua. Ponerlo bajo agua fría. Nosotros organizamos este año un congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemados y tuvimos como invitado estrella a un australiano que es Roy Kimball, que es el número 1 a nivel internacional de quemaduras. Yo le pregunté porque, o sea, cómo eran las secuelas y los niños quemados que tenían. Y me dijo, no tenemos. Yo dije, ¿cómo no tiene? Australia es un montón, estamos hablando de 40 y pico millones de habitantes, y ¿cómo no se queman? No, porque nosotros tenemos una campaña de prevención. Y la prevención se envasa por el gobierno, o sea, el gobierno hace periódicamente campañas, no como ahora que estoy viniendo yo a los medios, sino que el Estado se encarga, en el cual la medida es poner agua en las quemaduras. Entonces, lo primero es poner en agua común, agua de grifo, 15 a 20 minutos. Cualquier tipo de quemadura. Cualquier tipo de quemadura, 15 a 20 minutos. Esa es la medida número 1. O sea que no es un mito que sigue quemando, como decían las abuelas. Bueno, sí, sigue quemando si yo no bajo la temperatura. Si no pones el agua. Porque justamente la quemadura, o sea, el agua caliente produce una lesión que como se va produciendo un edema, aumenta la profundidad. Una manera de tratar de evitar la profundidad es el agua, o sea, contrarrestar agua común. No agua clara, fría, no pasta de dientes, como se ha hablado. Solo agua. Esa es la medida número 1. Hubo un tema que tocaste y que a mí siempre me impresionó y que lo descubrí con Alfonsina Maldonado, que tú la nombrabas y que ha formado parte de esta campaña. Exacto. Y es el vínculo social, pero en cuanto al bebé, el bebé o el niño chiquito, como le pasó a ella, que pierde el vínculo con su familia mientras está internado. Y eso me hizo pensar en la cantidad de factores que vienen enganchados a una quemadura. Exacto. Ella tuvo que estar mucho tiempo aislada y perdió el contacto con su mamá y con su familia cercana. Eso también es fuerte. Por supuesto, o sea, por eso los equipos digamos, de lo que son tratamiento de niños quemados son multidisciplinarios. O sea, tenés pediatra o médico general, si es un niño o es un adulto, la psicóloga, la psiquiatra, la asistente social, la fisioterapeuta, la fisiatra, enfermería, factor fundamental, ¿no? Y los administrativos también, o sea, es un enorme equipo. Musicoterapia, que estamos tratando, la tenemos en el Pereira, ¿no? Entonces, eso hace. También en la época que se quemó Alfonsina, los padres no podrían entrar a la habitación. Hoy por hoy, por ley, es que los padres están en todo momento con los niños, ¿no? O sea, cambió la relación del vínculo. Cuando eran los centros de quemado, era el niño solo con los técnicos. Ahora no, está siempre acompañado con sus familiares, que eso hace que el niño no se sienta tan desarraigado de todo, porque lo sacás de la casa, que estaba jugando y de golpe se siente en una habitación, en un hospital, donde ve gente, por más que uno trate de ser lo más amable posible y de serle lo más agradable esa convivencia ahí, pero siempre son 15, 20 días mínimo. Y hay gente, tuvimos pacientes, que yo creo, otros años te he dicho, que llegó a cumplir los 11 meses y pico, que yo dije, antes del año se tiene que ir de alta. O sea, es mucho tiempo. Estamos en verano, aunque no parezca, pero mucha gente está preparando ya sus cosas para irse, +30. seguramente mucha playa. Mínimo de factor de protector para ir a la playa. 30. Sí, o sea, la pantalla solar, lo ideal, si no, mínimo de factor número 30. ¿Lentes de sol en niños? Bueno, sí. Hoy los oftalmólogos están recomendando los lentes de sol en los niños. O sea, y hoy las prendas que tenemos, ¿no? Que tienen UV, el que puede adquirir, colocarlas de prendas con UV, los sombreros, el protector solar. También llevar por las dudas en el botiquín, si se queman, alguna crema
hay apósitos de propóleo, terpropil, y hay cremas como el sedancil, o sea, que son cosas que uno va a la farmacia y lo puede comprar. Ponerle el agua, poner una crema y concurrir a una policlínica, si estoy afuera, en un camping o en algún lugar más lejano, siempre hay una policlínica, ¿no? Y si es una quemadura grave, obviamente traslado al hospital, pero eso ya va a estar todo lo que es la emergencia y los controles de los médicos correspondientes. Hasta las 11 y después de las 16. Exactamente. Bien. ¿Entienden que hay el apoyo necesario desde el gobierno central a este tipo de campañas o debería incrementarse? Bueno, nosotros, o sea, la propuesta que vamos a hacer este año es, habiendo hablado con este doctor Conroy de lo que es la campaña, que yo le costó mucho tratar de demostrar al gobierno que el costo de un quemado, lo que tú dijiste, claro, lo que es Alfonsina, y lo pones a nivel de costo, si querés, que es horrible hablar de números, pero siempre se termina hablando de números. Debe ser mucho más alto que la campaña de prevención. Exactamente. Entonces, ellos pudieron demostrar, los australianos, haciendo trabajo, de que era mucho más razonable hacer una campaña permanente. Ellos no lo hacen, o sea, lo hacen todo el año, o sea, no en épocas puntuales, lo hacen todo el año, demostraron que era mucho más barato que hacer una campaña o tener el número de quemados determinados, porque si estamos hablando de quemados niños, como dijo Rosina, es toda una vida, claro, que vas a tener para adelante, ¿no? Y eso que también lo mencionaban en la campaña, sartenes que quedan todo, con el asa para afuera, la jarra, cuando se agarran de la cocina. Exacto, hay tantos detalles para tener en cuenta en el hogar. Pero son detalles que si uno los puede tener sistematizados, por decirlo de una manera, o sea, si a ti te lo están repitiendo, si hacemos una campaña, tú ya decís automáticamente, bueno, tengo algo con agua fría por si hay algo. El termo tiene tranca, tiene seguridad, la pongo. No lo pongo en el piso destapado o lo pongo en una mesa con un mantel que se pueda caer. Si voy a cocinar, cocino en las hornillas de atrás. Si es un lugar precario, que todos podemos tener y que hay mucha gente que vive ahí, bueno, tratar de cuando voy a cocinar que los niños estén lo más retirados posible o sacarlos. Si voy a hacer brasas, porque vamos a hacer un camping, tener la seguridad que las apagué. En Australia, el número de quemadura mayor es por las brasas. Ellos hacen mucho camping, salen mucho, y lo que más queman son las plantas de los pies. Este año se está haciendo también un énfasis especial en los chicos que tienen espectro autista con respecto a este tema. Se está tratando de hacer como siempre, o sea, los fuegos artificiales en esta época afectan varios pilares, como son los niños autistas, los ancianos, que está demostrado que los ancianos también se desorientan y les genera un malestar, los animales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que también eso produce la desorientación del animal a mayor número de mordeduras en esta época del año, ¿no? Y bueno, y evitar la quemadura, ya sea por quemadura por el fuego artificial y por la lesión que produce. Hay un incremento, perdóname, pero hay un incremento de mordeduras en esta época, sí, justamente por el efecto que producen en las mascotas. Siempre. En verano y en esta época del año, o sea, los ruidos los aturden, obviamente, se los desorientan, y de repente un niño pasa, que normalmente pasaba, el perro con el susto y la cosa tiende a morder. Normalmente en esta época hay un mayor índice de mordeduras. Con respecto a ese después, que lo hablaban también Morena y su mamá, la dificultad que hay a veces para el chiquito, para la chiquita, para reconocerse con las diferencias con las que queda, con esas cicatrices para las cuales todavía lamentablemente no hay, más allá de que sí se puede mejorar, pero no hay una solución definitiva. No las borran. ¿Qué pasa con ese después? Bueno, eso justamente implica, como dijo en un momento Alfonsina, un reconocimiento de uno, ¿no? O sea, y el mucho trabajo de lo que es la parte de psicología y psiquiatría, ¿no? Tratar de no crear diferencias. O sea, por eso mismo se está presentando un trabajo en el cual lo que son las redes sociales hoy. Un niño quemado normalmente trata de en las redes sociales no aparecer él como está, por la discriminación, porque tiene una lesión que aparte la notan, sos el niño quemado. Los niños cuando llega la época de la escuela, cuando son quemados, tienen ese problema. Muchos no quieren ir, son retraídos, porque siempre se le está señalando, siempre señala lo diferente, ¿no? Tenemos esa costumbre de decir, esto es lo diferente, te lo señalo. Por suerte hoy se está tratando de hacerlo más inclusivo, y el tratamiento grupal, como vos decís, con un muy buen apoyo de psicología y de psiquiatría, los niños tratan de mejorar y entender. Es difícil, porque tú lo ves que son grandes igual. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo operé una paciente
de una patología de 65 años. ¿No? Entonces yo me decía, no sé, quería sacar la ropa. Le digo, pero te tengo que operar la mano, tenés que desvestirte. Me dice, no, pero yo tengo esa cosa fea que era, de niña me quemé. 65 años. Y ella nunca se sacaba el vestido o una manga porque tenía la secuela de su quemadura, que aparte era de muy buena calidad. Pero para ella, para que vean lo que afecta, como tú bien dijiste, enormemente esas lesiones de la piel que no se borran. ¿En qué porcentajes hay incrementos en esta época del año de quemaduras con respecto a los meses normales del año? Mira, en esta época del año lo que son las quemaduras, fuegos artificiales sobre todo, y de los accidentes de lo que son los campings y las cosas, que aumenta un 15 o un 20%. En invierno tenemos los picos, cuando viene el frío, las quemaduras por los incendios y por las estufas. O sea, cada época, o sea, si tú me decís, ¿hay alguna época del año que no hay gente o niños quemados? No. O sea, cada época tiene... Hay factores diferentes que inciden. Exactamente, factores causantes, factores, diferentes etiologías, pero siempre hay. Nosotros estadísticamente decimos, bueno, vamos a ver la estadística, en qué mes no tenemos para decir, bueno, estos meses son buenos, pero siempre hay. O sea, hay picos, los fuegos artificiales en esta época del año, las estufas, más lo que es julio, agosto y sobre todo en las vacaciones. Los niños al estar en la casa o sea, los padres los atienden, pero es muy difícil controlar todo el movimiento. Cuando están en la escuela es un poco menor el índice de lesiones. Claro. Bueno, justamente eso también me parece importante destacarlo, el tema de están más ahora en la casa. Exactamente. Porque están de vacaciones. Que fue lo que dijo... Exacto, y tomar estas precauciones, sobre todo siendo que los chiquitos están más. Exactamente, o sea, ese es el tema. Ahora están más en la casa, hay más juegos, hay más exposición solar, porque están en el patio, están en la piscinita, o sea, entran y salen de la casa, se pueden llevar cosas más fácilmente. Por eso esta época es cuando, al no estar en la escuela, están más en la familia y es un tema. Ya nos tenemos que despedir, pero muchas gracias a que ustedes. Las consecuencias pueden, bueno, más allá de la obvia, la peor de ellas, casos de amputaciones que tú nos hablabas, que terminan redundando. En los fuegos artificiales, y vuelvo a insistir, los fuegos artificiales tienen dos mecanismos, una la quemadura en sí misma que puede lesiones y otro la lesión que puede llevar a lesiones sobre todo de mano y cara muy severas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Nuestra clásica visita anual. Que ojalá no hiciera falta, pero vaya que si lo hace y ojalá que sea todo el año. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Era Beatriz Manaro, la doctora Beatriz Manaro, directora del Centro de Quemados del Hospital Pereira Rosell. Nos vamos a la pausa.